Bien, hoy simple y llanamente, mis hermanos, yo quiero hacerle una exhortación a todos para que permanezcamos en la marcha, que seamos capaces simple y llanamente de prevalecer sin desalentarnos, sin desfallecer, sin desalentarnos. Ponga ahí la palabra que usted quiera, pero es mi deseo que continuemos sobre la marcha. Sobre la marcha, como aquellos soldados que se están dirigiendo a un punto estratégico, está todo el pelotón en un ritmo para poder llegar a tiempo, cumplir la misión, y de ese ritmo depende en el caso del pelotón militar, de que el cumplimiento de la misión se lleve a cabo con precisión y sin poner en riesgo ni comprometer la misión y los soldados. La vida cristiana también necesita llevar una marcha constante, continua. Por lo tanto, la palabra prevalecer es muy importante. Porque esta marcha no va a ocurrir sobre un terreno llano, sino pedregoso, de subidas y bajadas, de muchas espinas. Pero lo cierto es que debemos continuar marchando hacia adelante, desafiando todos esos impedimentos. Y uno de ellos es el desaliento, que puede venir por causa de las tristezas, que puede venir por causa de personas que nos defraudan, que puede venir por causa de calamidades y aflicciones que llegan a nuestra vida con las que no contábamos, que puede venir por los tropiezos del mundo, por muchas razones. Podemos desfallecer. El llamado es a no desfallecer. El llamado es a prevalecer. Prevalecer. Ahora, antes de comenzar, yo quiero aclarar algo. Yo mismo preparando el sermón, me doy cuenta de que muchas veces, en el caso de la mayoría, este no es el problema. En el caso de la mayoría, estamos lidiando con creyentes que ni tan siquiera se han animado a proyectar toda su vida en pos de la voluntad de Dios. Así que este mensaje va primordialmente a aquellos que ya emprendieron su marcha y están marchando. A aquellos que ya rehusaron a muchas cosas, contar de servir a Cristo, vivir para Él, y que se encuentran en el camino, en esos altos y bajos, en las luchas, que de momento se pueden encontrar en desánimo, en tristezas, en cansancio, pero que tienen un corazón que aman tanto a Cristo, que aún así hay deseos profundos de hacerlo y de continuar haciéndolo. Pues a ellos, primariamente, para ellos, es la exhortación a continuar y prevalecer. Para los que no han tomado en serio el camino de la obediencia en la justicia a Dios, en un servicio piadoso y sacrificial a Cristo, yo les animo a que emprendan ese camino con toda su vida hoy. Que no esperen hasta el día de mañana, que no esperen hasta que toda su vida esté resuelta para que felizmente podamos entonces, no. Se sirve a Dios en lo mucho, en lo poco, se sirve a Dios en cualquier circunstancia. Así que de esta manera vamos a orar para iniciar este sermón. Padre, gracias te damos y en esta hora te suplicamos que por medio de tu Espíritu nos asistas para una comprensión bíblica y verdadera de tu voluntad para nuestras vidas. Señor, ayúdanos porque nuestro entendimiento es muy limitado, mas tú conoces todas las cosas y tú nos puedes habilitar y darnos el poder que necesitamos para no solamente escuchar la palabra, sino guardarla y llevarla a las obras, a la práctica. Por el poder que viene de tu Espíritu será posible, mas por los elementos de la carne fracasaremos. Por eso, Padre mío, dependemos totalmente de ti y de tu gracia. Ayúdanos y en esta hora que tu palabra sea predicada,
en verdad, con el Espíritu y el poder que viene de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12 al final de sus Biblias. Primera de Juan 2:12. Vamos a leer rápidamente la palabra de Dios para aprovechar el tiempo a lo máximo. Y Juan escribe a su audiencia que es primariamente cristiana, no solamente en un término pastoral, sino en un término familiar. Ustedes pueden notar que en esta carta de Juan hay muchas expresiones amorosas como hijitos, hijitos. Y leemos entonces estas palabras y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan se dirige en esta epístola ¿a quién? A toda la iglesia. No importa que haga mención de jóvenes padres, no importa. Eso en un sentido general es para toda la congregación, independientemente de la edad que tenga cada cual en particular. Es a toda la congregación que él está dirigiendo estas palabras. Padres, jóvenes, también se usan en muchas partes de esta epístola, en muchos versículos, para dirigirse precisamente a toda la congregación. Juan no da estas palabras solamente para corregir o reprender un error. Si ustedes leen la epístola, no vemos a Juan interesado en corregir algún error o algún pecado en alguna iglesia en particular. No, sino que lo hace para que la iglesia verdadera, que tiene comunión con el Padre, como lo dice en los capítulos 1. Juan preocupado por aquellos que verdaderamente tienen comunión con el Padre, porque Él es luz y todos los que afirman tener algún vínculo con el Padre, pues deben andar en luz como el Padre está en luz, etcétera, etcétera. La preocupación de Juan es que todos los que tengan vínculo con Cristo, que sean la verdadera iglesia, se afirmen, cobren ánimo, se esfuercen, se fortalezcan, para que continúen en la marcha, en la santidad y en la obediencia, en el temor a Dios. Y de todo esto consiste su epístola. Y la epístola de Juan la va a anclar en el testimonio de Cristo Jesús y de la palabra que Dios ha revelado. Dice en el 4, estas cosas os escribo en el 1:4 para que vuestro gozo sea cumplido. Dice en el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice en el 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. En el 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que Juan le habla al corazón de aquellos que realmente conocen y tienen comunión con Dios. Juan hace énfasis en aquello que la iglesia posee en Cristo Jesús para animarles a perseverar firmes haciendo la voluntad de Dios y resistiendo al pecado y resistiendo al engaño. Y sin duda alguna, el foco del ataque del maligno, todos ellos están centrados en debilitar esa confianza que los creyentes tienen que tener siempre en Dios, tienen que tener siempre en Cristo Jesús.
si las circunstancias provistas por las vicisitudes y los elementos contrarios a nuestra fe logran debilitar nuestra confianza, pues entonces habrán ganado una gran parte de la batalla y del terreno. Sin duda alguna. Si algo o alguien logra debilitar nuestra confianza en lo que Cristo logró por nosotros, terminaremos en el camino fatigados, exhaustos, afanados y consecuentemente desanimados, frustrados y peor aún, tibios y apartados. Y créeme que cuando nos encontramos en esa situación de debilidad y desconfianza en Dios, ¿qué creen que serían las cosas que van a subir a nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos no se van a quedar vacíos. Van a subir cosas que nos van a atormentar. Van a subir cosas a nuestros pensamientos que nos van a debilitar más, que nos van a llevar a ser fríos, tibios, a apartarnos. Cuando usted se encuentra en esos momentos de debilidad, créame, esos son los momentos en donde, lejos de tener en la mente los pensamientos correctos, esos son los momentos vulnerables en donde inclusive somos más propicios a tomar la mínima ofensa y el mínimo problema y elevarlo a una categoría superior, a una categoría alta, donde nos llevarían entonces a las preocupaciones más profundas y a pecar inclusive contra nuestro cónyuge, hijos, hermanos, porque nos encontramos en esa situación débil, vulnerable y con un corazón que no confía plenamente en lo que Cristo logró por él y para él. Así que todos los ataques del enemigo, del maligno, van dirigidos hacia ese objetivo preciso, sin duda alguna, porque llegándolo a vencer, llegando a penetrar las fronteras de nuestra fe, sabe él que hará mucho daño a nosotros y por medio de nosotros le hará mucho daño a todos aquellos que se encuentran alrededor de nosotros. Por eso el enfoque del maligno es ese. Así que las palabras de Juan aquí son de ánimo para que el pueblo de Dios entienda que tenemos el poder, tenemos la autoridad para resistir y tenemos el Espíritu de Dios y la verdad para vencer sobre todas las artimañas del poder persuasivo de Satanás, la carne y el mundo. Satanás, la carne y el mundo. Somos como un país que tiene ciertos territorios dentro de su franja, tiene ciertos territorios que son los más vulnerables y que por ahí pueden llegar los ataques más destructivos. Pues asimismo nosotros, el mundo que nos rodea, es el lugar y la vía por donde vienen los ataques más fuertes. Los ataques más fuertes para la vida de un cristiano vienen vía los elementos del mundo. Porque son los elementos del mundo los que activan nuestros placeres, los que activan nuestra imaginación, los que activan la pecaminosidad que existe en nosotros, porque es en ese mundo donde entonces podemos desarrollar ampliamente una vida contraria a la voluntad de Dios, en dependencia de tus gustos personales, mis gustos personales, mis ambiciones personales. Cada individuo es diferente y las tentaciones llegarán a nosotros de diferentes maneras y diversas formas, en dependencia de cómo somos y quiénes somos. Pero Juan, aquí en esta epístola, nos da todas las herramientas que necesitamos para superar, vencer y prevalecer sobre todos estos nuestros enemigos y no desmayar y continuar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, la victoria la tenemos asegurada, más allá porque Cristo nos dio la victoria, pero en tiempo real y espacio,
en nuestra vida cristiana, podremos ver la victoria y podemos caminar y marchar prevaleciendo porque somos un pueblo, o debemos ser cristianos, que entendamos el poder del perdón de Dios. No hay nada mejor que nos pueda ocurrir en nuestra vida que entender a profundidad hasta allá abajo, hasta el centro de la tierra, de entender que fuimos perdonados. La culpa es un enemigo desalentador. La culpa es un enemigo desalentador. Cuando yo me paro aquí cuando yo sé que yo tengo que predicar el domingo sobre las ofensas y yo ofendí con mis labios, créeme que no hay nada más desalentador que eso. No existe. No existe. El saber que tú eres una persona que hiciste esto, aquello o lo otro de esta manera, que hiciste una injusticia horrible que es lo más desalentador que existe en esta vida. Y por eso uno de los nombres que la Biblia usa para denominar al maligno es el acusador de los hermanos, el acusador de los hermanos. El perdón usualmente es un acto de favor compasivo donde el sujeto en cuestión es librado de la culpa y las consecuencias de sus acciones. Miren, Dios nos libra de la culpa y de las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, ¿en qué sentido lo digo? Siempre nuestras injusticias van a acarrear consecuencias, definitivamente, de una forma u otra. Pero noten que el perdón de Dios es tan grande que ni aún así, pagamos nuestras injusticias. Dios quita de nosotros el pago que realmente merecemos por nuestras injusticias. O sea, que así con todo lo mal que nos va, nos debería ir extremadamente peor. Nos debería ir extremadamente peor. Y la prueba de eso es que el perdón de Dios quita la culpa. El individuo es librado de la culpa y de las consecuencias. Tanto es así que somos perdonados por Dios y somos rescatados del infierno, de la condenación, del juicio eterno. Y además de esto, Dios nos da un corazón que puede entender el peso de su gracia, que puede aún experimentar gozo, tranquilidad, paz. Si la culpa no es removida, no podremos experimentar paz. O sí, podemos estar tranquilos sabiendo en nuestra mente llena de la culpabilidad de todo lo que hemos hecho. No. La gracia de Dios combate el poder persuasivo y desalentador de la culpa en nuestras vidas para librarnos de esa culpabilidad y experimentar una vida de gozo y de paz plena en el Señor. Pero para eso usted tiene que entender a profundidad que fuimos real y plenamente perdonados por Dios, completamente. Enteramente, totalmente hemos sido perdonados por Dios. Y Juan, al expresar, escribió: a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y nos dice mucho con pocas palabras sobre el poder del perdón de Dios. Estas expresiones Juan no las puede referir a cualquier grupo de personas. La está refiriendo a aquellos que han recibido la gracia abundante de Dios. Sus pecados han sido perdonados por su nombre. La audiencia de Juan no sabía eso, sí lo sabía, pero tienen que ser recordados para que piensen y entiendan que sus pecados, todos, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados en su nombre. Porque también no podemos decir, bueno, aquí no se habla de todos los pecados, sino de ciertos pecados. No, hermanos, siempre se habla en esos términos.
en la Biblia, cuando se habla de la gracia de Dios, del perdón de Dios, se habla en términos eternos. Se habla en términos inquebrantables. El perdón de Dios es inquebrantable. No hay marcha atrás. Dios el día de mañana va a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya el perdón de Dios, el perdón que te ofrecí, será eliminado. No, el perdón que Dios da en la gracia, en Cristo Jesús, en la salvación, es eterno. Es para siempre. Es para siempre. Muchos cristianos no entienden eso y no viven conforme a esa verdad. Lastimosamente. Y si usted va a muchas de las iglesias, por ahí, pues todo el tiempo se hace un llamado a reconciliarse con Dios. Reconcíliate con Dios. Otra vez, pasa adelante, otra vez, para que pueda reconciliarte con Dios. Y vuelve a reconciliarte con Dios. Y es como que se pierde la salvación y se gana otra vez, y se pierde el perdón de Dios y se gana otra vez. Eso no existe en la palabra de Dios. Si te lo quieres inventar tú, eso es un problema de cada cual, pero eso no tiene base ni sustento en las Escrituras. No existe. No existe. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y noten cómo la base de esa promesa radica en que Él es fiel y justo. Él lo va a hacer. El perdón de Dios no es de Dios es uno de los regalos más grandes y alentador que hemos recibido en la vida. ¿Por qué? Porque mañana yo no sé cuántas veces yo voy a pecar, hermanos. Pero yo sé que hay un Dios que tiene la gracia y la misericordia que yo no merezco disponible para mí hoy, mañana y por toda la eternidad. Y que mi única esperanza es que de alguna manera mi Señor realmente tenga misericordia de mí, realmente me ayude, me perdone, me limpie, me levante. Y saben que Dios está ahí y lo va a hacer. Es uno de los regalos más grandes, si no por decirle el más grande de todos los regalos que tenemos. Yo sé que muchas veces queremos pedir muchas bendiciones, pero las bendiciones más grandes ya las tenemos. Ya Dios nos las ha otorgado. El hecho de que usted y yo no las apreciemos es otra cosa, pero están ahí y son grandes y son los tesoros más valiosos que tenemos son esos, el perdón de Dios. Es un arma de defensa indestructible. El final de la culpabilidad, el final de la condenación, neutraliza el peso aplastante de las acusaciones. Y muchos pecados viven con el peso tan aplastante de las acusaciones que llegan a pensar de que realmente no son hijos de Dios, que nunca han sido salvos y que han perdido todo el favor y la misericordia de Dios en su vida. Sí, muchos han vivido todas esas experiencias. Hay casos en el que realmente tenemos sujetos y personas que realmente nunca han sido de Dios. Sí los hay. Pero frecuentemente el peso de las acusaciones cae también sobre la vida de muchos verdaderos cristianos. Eso también es cierto. Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que está diciendo, ¿quién te va a condenar a ti? ¿Quién? Dígame usted, ¿quién te puede condenar cuando yo no te condeno? ¿Sí lo pueden ver? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo no se va a dar el perdón pleno y completo? ¿Y en qué sentido alguien puede llegar a acusarnos cuando es Él el que se interpone delante de nosotros y dice,
No. Aquí todo con Él está en paz. Aquí no hay discordia. Aquí no hay enemistad. Aquí no hay nada de qué acusarlo. Todos sus pecados han sido limpios. Todos sus pecados han sido expiados. Ha sido comprado con sangre. ¿Mm? Esa es la verdad. Es por esto que su perdón es uno de los elementos que componen nuestro escudo de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos minimizar el poder del perdón de Dios. Tampoco podemos tomar la gracia y el perdón de Dios como excusa para, bueno, de todas maneras Dios me perdona. No, no se trata de eso. Cuidado, hermanos. Pero no es menos cierto de que el perdón de Dios está ahí para nosotros siempre. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿a quién justifica? Su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, oigan, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermanos, somos bienaventurados. Nosotros somos ese hombre bienaventurados. Esta es la pregunta que se le lanza al catolicismo, que ofrece una vida religiosa sin seguridad de perdón y salvación. De tal modo que el individuo tiene que vivir toda su vida en ese círculo vicioso de sacramentos y cumplir ciertas reglas y cumplir ciertas cosas para luego, aunque sea, llegar al purgatorio. Y luego a ver si del purgatorio puede salir, pero le preguntas acerca de la certeza de salvación a un católico y no puede responder. Y entonces le preguntamos, ¿y este hombre, el bienaventurado, a quien Dios no toma en cuenta sus pecados, quién es entonces? ¿Eres tú? No, somos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo y en lo que Él hizo y no en nosotros y nuestras propias obras. Los hombres aventurados que hemos recibido el perdón de Dios. Bienaventurado, dice el 8, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Él se dio a sí mismo para ponerle fin a un amargo capítulo de rebelión y enemistad, llevando sobre sus hombros todo el peso de nuestra culpa. Nosotros no podemos quitar de nosotros el peso de nuestra culpa. Siempre seremos culpables, pero no lo somos porque Él se ofreció para terminar con ese desierto de enemistad y rebelión de una vez y para siempre. ¿Garantizando qué? Garantizando una alianza pacífica y perdurable para toda la eternidad, presente, pasado y futuro, para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que se desalienta, es imposible que suceda si esa iglesia entiende el poder del perdón de Dios y lo que significa para su vida. Hebreos 10:14 dice en adelante, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los santificados? Nosotros somos los santificados, no son los ángeles, no son los animales, no son los espíritus. Nosotros somos los santificados que por medio de la ofrenda de Cristo hemos sido hechos perfectos para siempre. Y nos atestigua, dice el 15, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, hablando de las profecías en el pasado, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y es importante eso que va a decir, por eso se hace énfasis, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones.
Y hay muchos creyentes que todavía lidian con cosas del pasado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque no conocen o qué? Si continúas así, esas cosas del pasado te van a aplastar en el futuro y serán tu desaliento en el mañana. Y no tiene por qué serlo si confías plenamente en la obra expiatoria de Cristo por ti. Con su perdón podemos caminar la milla extra, podemos levantarnos y seguir. Es con lo que podemos vencer sobre toda tentación, debilidad, e incorporarnos a la batalla, incorporarnos al servicio, incorporarnos a la vida cristiana, a la fidelidad a Dios, sin el peso de la culpa. Libres, libres, verdaderamente libres y en paz con Dios. No podemos terminar la oración cuando le estamos pidiendo y rogando perdón a Dios y levantarnos y seguir con el mismo peso de la culpa. No podemos hacerlo. Tenemos que confiar en que Dios es lo suficientemente bondadoso como para concedernos el perdón. A Pablo él le dice, bástate mi gracia. Y sin el perdón de Dios, ninguno de nosotros podríamos hacerle frente a ninguno de nuestros enemigos. Su perdón nos nos llena de valor para pelear en cualquier circunstancia, aun cuando fracasamos y aun cuando somos infieles. Tú sabes que hay oportunidad todavía para ti, mucha oportunidad. Tú sabes que hay una fuente inagotable de perdón disponible para ti. No hay excusas para decir hasta aquí llegué, no hay excusas para decir ya no quiero más. No, todo lo contrario. Hay una fuente inagotable de gracia que te llama y te dice, ven, hijo, tú eres mi hijo, yo te he amado, yo estoy contigo. En su perdón nos refugiamos y es la fuente de nuestra paz para enfrentar el presente y el incierto porvenir. Porque sea lo que sea que pase en el día de mañana, yo sé que, como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Esa es la otra parte. Cantamos cosas que a veces no vivimos. Estoy bien con mi Dios. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer este gobierno o aquel otro gobierno o estos cambios de leyes? Estoy bien con mi Dios. ¿Sabes qué? He sido perdonado. ¿Qué va a hacer la vida más allá conmigo? Cuando Dios a manos anchas me ha recibido en su casa, en su hogar, soy su heredero, tengo un reino inconmovible. ¿Qué más? O sea, ¿cuál es la preocupación? Cuando las convicciones y esperanzas se desvanecen, se va también la motivación. Y esto es lo que ocurre en la mente del cristiano al no entender el significado y el poder del perdón y la gracia inagotable de Dios. Eso es lo que ocurre. Así que Juan desea solidificar la confianza de los creyentes, solidificar la fe y el corazón de su audiencia para que así vivan para Dios peleando contra el mundo, contra los desafíos que presenta la vida, contra las tentaciones, contra el pecado. Y Juan enfatiza en todas estas cosas precisamente porque, hermanos, esta gracia que Dios nos ha concedido en su perdón debe de verdaderamente ser una realidad aplastante para todas aquellas cosas que se oponen a la fe. Es como esos momentos cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos y después de corregir a nuestros hijos, de momento lo abrazamos. ¿Qué va a pensar el muchacho? Ah, vaya, con todo y eso, mira, de verdad, mi papá me quiere. Él me ama. No hay problema con él, yo creo. Sí sé que lo molesté y todo, pero él me ama. Él me está recibiendo en sus brazos. Lo abrazamos, le decimos te amo, lo que hago, te estoy corrigiendo porque te quiero, porque no quiero que te pase esto. No te olvides que siempre voy a estar contigo. Es ese mismo escenario, es lo que el perdón de Dios nos ofrece a nosotros. No hay excusas para apartarnos del Dios vivo. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre.
2, la victoria está en el conocimiento del único Dios verdadero. Si no conoces al único Dios verdadero, hermano, créeme que a la puerta de tu casa está el desaliento, vas a desfallecer, vas a terminar yo no sé dónde. Dios no va a poder contar contigo nunca. Toda persona, todo cristiano que verdaderamente conoce a quien le ha creído, quién es su Dios, vive, hermanos, de todo corazón para satisfacer, buscar, perseguir la voluntad de ese su Dios. Y Juan enfatiza en esto mismo. En el 13 dice, os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y luego repite en el 14, os escribo vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Ustedes saben quién es Jesús. Ustedes saben quién es el Padre. Ustedes saben quién es Dios. Este conocimiento es contrario ¿a qué? A la ignorancia, que sería lo contrario y lo más devastador para un ser humano. Pero la audiencia de Juan conoce quién es Dios. Y ese elemento es suficiente para destruir toda desconfianza, para destruir toda confusión, para destruir todo camino de error. Conocimiento tenemos de quién es Dios. Ahora, si usted no conoce, preocúpese por conocerlo. Porque por no conocer a Dios, muchas personas viven como viven. Tomemos el ejemplo mismo del mundo, que a bocas anchas repiten y repiten, no, que ellos saben quién es Dios y creen en Dios. ¿Saben por qué lo dicen así a la ligera? Porque no saben de lo que están hablando. Pero usted y yo sabemos quién es Dios. Con otras palabras, la audiencia de Juan, la fe de ellos no está basada en lo desconocido, en lo incierto. La fe de ellos no está basada en especulaciones, ni en supersticiones, ni en la imaginación del hombre, sino en la verdad concreta de la revelación de Dios por medio del testimonio que ha dado de su Hijo y ha quedado escrito en su palabra. Por eso Juan en el 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese conocimiento nos vincula a Cristo y es el conocimiento en donde entendemos que tenemos vida conforme al testimonio de Dios. Un testimonio que estaba haciendo desde esos momentos que, combatido por las diversas fuentes que existían en su tiempo, como los gnósticos y otro tipo de herejías que venían a combatir la fe de los primeros cristianos y a poner en riesgo la salvación de muchos, como lo hacían los judaizantes. ¿Se acuerdan? Pero si tú te mantienes sólido en el testimonio que Dios ha dejado de su Hijo y conoces quién es Dios, quién es el verdadero, entonces estarás bien. Y Cristo se esforzó por revelarle al hombre quién es el Padre, quién es Dios. Él se esforzó para hacerlo, porque de ello depende la vida del hombre. Juan 17:2, en su Evangelio, Juan en el 17:2, miren lo que dice. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten, es el conocimiento lo que hace la diferencia. Por eso Juan dice, ustedes conocen, ustedes saben, permanezcan en esa verdad, permanezcan sobre las bases de ese testimonio.
Y Juan en su primera, en la epístola, primera de Juan, él comienza hablando de ese mismo testimonio, lo que era desde el principio, en el 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Toda esa información es la que nos vincula a todos, con Dios y con todos nosotros. Si nos desviamos de esas verdades, estamos fracasados. Lo que nos espera es el desaliento, las frustraciones y una vida de ansiedad interminable, dando vueltas en círculo como si fuéramos un ratón apresado por no tener el conocimiento de Dios. No tienes el conocimiento de Dios, no sabes cómo responder ante estas cosas. Notemos el énfasis en Jesús. En Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dice, tú muéstranos al Padre. Hay un énfasis en Jesús en mostrar y revelar a Dios para que la gente lo conozca. Eso va a ser la diferencia. Los que conocieron a Dios en esos momentos fueron aquellos que siguieron a Cristo. Los que no conocieron a Dios en esos momentos, ¿qué hicieron con Cristo? Mataron a Cristo. Eso va a ser la diferencia en cuanto hacia dónde van a dirigirse nuestras vidas de ahora en adelante. ¿Qué sabes tú acerca de Dios? ¿Qué sabes tú acerca de Él? ¿O cómo diriges tu vida? ¿De acuerdo a lo que tú conoces sobre ti mismo del pasado? No, tu vida tienes que dirigirla de acuerdo a quién es Dios y cómo es Él y qué ha dicho Él en su palabra. Y Juan se dirige al corazón de ellos porque ellos conocen a ese Dios. ¿Cómo fue que Cristo venció a la tentación? ¿Cómo fue que Cristo venció al maligno? Desde la ignorancia, desde especulaciones, desde yo opino, yo pienso. Satanás, yo creo en estos momentos que no es adecuado que tú me estés tentando porque, mire, no me siento bien, tengo hambre. Aquí lo único que hay un sol tremendo, estamos a 118 grados. Ten un poco de piedad. Estoy flaco. Ni modo que estaba gordito el Señor en ese momento, no sé. No, hermanos. Él enfrentó al maligno desde el conocimiento de la verdad de Dios. Mateo 4:8. Lo llevó el diablo al pináculo, a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A quién es el que hay que adorar? El conocimiento de Dios hace toda la diferencia. Todas esas ofertas que llegan a la vida de uno, todos esos consejos que nos llevan a la inclinación de buscar y perseguir otros dioses, llámese dinero, bienestar, fortuna, lo que usted quiera. Usted tiene que pararse firme y decir, no, yo conozco quién es Dios. El único digno de ser servido, el único digno de ser anhelado, buscado, obedecido. Sea que tenga fortuna o no, sea que tenga bienes o no. Jesús entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, tengo la información. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a más nadie. A más nadie. Número 3 y último, la victoria para no desmayar y desfallecer en el camino está en, y vencer al maligno, al pecado y demás, es en permanecer precisamente en esa palabra escrita. Y en la epístola de Juan 1, 2, 14 dice, os he escrito vosotros jóvenes
porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No es lo mismo escuchar de Dios, no es lo mismo escuchar de su palabra a que su palabra esté en nosotros. La podamos citar, podamos recordarnos de ella, podamos saber dónde, cuándo Dios dijo esto, aquello y lo otro. Porque nos preocupamos en aprender, en interiorizar su palabra, en entender el consejo de Dios, y aprendimos y entendimos y llevamos su palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, y lo traducimos a nuestras acciones, y en esa vida de crecimiento, madurez y experiencia nos convertimos en la misma palabra de Dios, andando en la vida, porque accionamos y vivimos en conformidad a ella. Tenemos que permanecer en sus palabras. Una cosa es escucharla, otra cosa es aprender de ella, interiorizarla y vivirla. Son dos cosas diferentes, así como Santiago mismo dice, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Son dos cosas muy diferentes. Y si permanecemos en la palabra de Dios, entonces a la hora de enfrentarnos a las calamidades y a aquellos que nos puede llevar a un desánimo, a una frustración y a un momento crítico en nuestra vida, va a ser completamente diferente. Así lo hacemos desvalidos, apartados, en desconocimiento e ignorancia de lo que Dios dice en su palabra. Porque nunca nos ha interesado, nunca estamos viviendo en ella, y entonces a la hora del apuro queremos tratar de ser lo más bíblico posible. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Tú vives y aprendes hoy la palabra y el día de mañana con la palabra enfrentas lo que viene el día de mañana. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Noten el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis, y aquí está la condición. ¿La condición cuál es? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa es la condición. Esa es la condición. Y Cristo dijo que separado de Él nada podemos hacer. Y Cristo nos llamó a permanecer en la vida. En la vida todo es posible. Pero ¿y cómo permanecemos en Él? Si las palabras que Él nos ha hablado permanecen en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Así también Jesús venció al maligno, ¿verdad? En el desierto, una vez más, 4:3, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin la palabra de Dios, usted está fatalmente destruido, hermanos. Fatalmente destruido. Juan 15:7, si permanecieras en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren todo lo que implica es permanecer en sus palabras. Elegir permanecer en su palabra es determinar rechazar con firmeza cualquier otra fuente de autoridad para regir y guiar nuestras vidas que no sea la Escritura. Y esto es un problema ahora de elección firme, o la Biblia rige mi vida o otras cosas van a elegir mi vida. Escoger permanecer en su palabra es escoger elegir que la Escritura será la única fuente de autoridad legítima para regir y guiar mi vida, en la cual deseo yo permanecer
y en nada más fuera de esta. Juan 17:15, dice el Señor en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Su palabra es el arma más poderosa y eficaz para hacerle frente al poder persuasivo y engañoso del maligno y del mundo. Primera de Juan 5, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y noten el énfasis en la epístola de Juan de estar firmes y permanecer en su palabra. No lo vamos a leer todo de momento. Con su palabra, Satanás no tendrá oportunidad alguna sobre nosotros. Con su palabra sabremos detenernos, podremos reflexionar, podremos pensar, tomar las decisiones correctas, aún arrepentirnos a tiempo, enmendar nuestros errores. O sea, la palabra de Dios nos va a llevar en la dirección correcta. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Por eso, cuando llegamos al 2:15, esto ahora tiene totalmente el sentido del mundo posible. Porque entonces cuando Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es la basura que no viene de Dios, vamos a resumirlo así. Precisamente nos está hablando de ¿qué? De la elección que debemos tomar de o dejar, permitir que existan otros elementos y fuertes para regir y guiar nuestras vidas, o escogemos eso o escogemos hacer la voluntad de Dios en su palabra. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí hay dos ángulos completamente diferentes. Son dos reinos que funcionan diferentes en cuanto a sus valores, en cuanto a su moralidad, en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus estructuras, en cuanto a su forma de gobierno, en cuanto a sus normas de vida, en cuanto a sus patrones de comportamiento y en cuanto a su conducta. Son dos mundos completamente diferentes y la elección para permanecer en la palabra es la elección para elegir qué reino va a dirigir mi vida. Si escoges aquel, bueno, nada de lo que hay en aquel viene del Padre. No guarda relación con él porque no tiene nada que ver con él. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hermanos, estos son las herramientas espirituales que nos da Juan en su epístola para no desfallecer. Si te lanzas al camino del mundo, no, pastor, somos cristianos. Muchos cristianos están en el camino del mundo. Ellos no saben nada, pero están allá en el camino del mundo. Están persiguiendo las metas del mundo. Viven conforme a los valores y las conductas del mundo. Confían más en las promesas de los hombres, los gobernantes y no sé qué, que en las promesas de Dios. Hay muchos que están en las iglesias, pero sus corazones están en el mundo. No nos dejemos engañar por nada de esto, hermanos. Si te lanzas en esa aventura, créeme que serás uno de esos cristianos desfalleciendo y agonizando en todos los sentidos y formas espirituales. Créeme que serás de esos cristianos tibios, fríos, apartados, y sabe Dios cuántas cosas podrá pasar con tu vida. Pero si estos elementos están en ti, el entender que tú eres alguien que fuiste perdonado por Dios, en el conocimiento verdadero del único Dios y permaneciendo en su palabra, podrás enfrentarte a las vicisitudes, a las calamidades y a todo aquello que podrá llevar nuestras vidas a desfallecer. Podrás enfrentarte a todo eso y prevalecer firme haciendo la voluntad de Dios, porque es promesa de Dios y Dios está con nosotros.
Y termino con las palabras del propio Juan en 1 de Juan 2:27 cuando dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, también sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de él, y el llamado otra vez es a permanecer en él. Hermanos, estas son las verdades que nos van a ayudar. No nos va a ayudar más nada en la vida. Ajustemos los cinturones del corazón y quedémonos allí sentaditos, clavados, enraizados estrictamente en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Él es más sabio que nosotros, sus pensamientos trascienden los nuestros, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que realmente nos va a ayudar. Es cuestión de que confiemos plenamente en lo que Él ha dicho en su palabra, hermanos. Este es un llamado a la iglesia que milita para prevalecer sin desfallecer, mi hermano. Tenemos todos los recursos y los elementos para eso. Bendito sea nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos